Bien, saludos, queridos estudiantes de octavo grado. Les voy a enviar o les envío este video de refuerzo para poder hacer la evaluación, eh, la primera evaluación del tercer trimestre. Corresponde a la unidad número 6, que se llama características de triángulos y cuadriláteros. Vamos a ver tres definiciones importantes. Recordemos que existen tres tipos de triángulos. El primer triángulo es el triángulo equilátero. Un triángulo equilátero es aquel donde sus tres lados son iguales. También están los triángulos isósceles, donde sus lados, dos de sus lados son iguales y un lado es diferente. También existen los triángulos escalenos. Los triángulos escalenos, sus tres lados tienen diferente medida, diferente longitud. Eso es bien importante que lo conozcamos y lo aprendamos. Se llama triángulo equilátero al que tiene tres lados iguales. Triángulo isósceles al que tiene dos lados iguales y uno de sus lados es diferente su medida. Y tenemos los triángulos escalenos donde los tres lados son de diferente longitud, es decir, de diferente medida. Veámoslo a través de ejemplos. Dice acá, clasificar los siguientes triángulos. Vamos a clasificarlos como equilátero, isósceles y escaleno de acuerdo a sus medidas. Todo triángulo, como su palabra o su nombre lo dice, tiene tres lados. Veamos el triángulo número 1. Ya vemos el triángulo número 1. Su primer lado mide 4, su segundo lado también mide 4, su tercer lado mide 4. Si usted observa, los tres lados son iguales. Como los tres lados son iguales, este es un triángulo equilátero. Este es un triángulo equilátero. Veamos el triángulo número 2. Llamémosle el triángulo número 2. Su primer lado mide 3 centímetros. Su otro lado mide 2 centímetros y el tercer lado mide 3 centímetros. Si usted observa, tiene dos lados iguales y uno diferente. A los triángulos que tienen dos lados iguales y uno diferente se llaman triángulos isósceles. O sea que este es un triángulo isósceles. Triángulo número 3. Uno de sus lados mide 3, el otro mide 4 y el otro mide 6. Entonces, si usted observa, los tres lados son diferentes. A los triángulos que tienen sus tres lados de diferente longitud se le llama escaleno. Significa que este es un triángulo escaleno. Veamos el último. Uno de sus lados mide 3, el otro mide 3 y el otro mide 4. Es decir, que tenemos dos lados iguales y uno diferente. A los triángulos que tienen dos lados iguales y uno diferente se le llama triángulo isósceles. Entonces, este es un triángulo isósceles. Ahí tenemos la clasificación de los triángulos de acuerdo a sus características o sus medidas. Los triángulos que sus tres lados miden iguales se llaman equiláteros. Los triángulos que dos lados son iguales y uno diferente se llama isósceles. Y los triángulos que sus tres lados tienen diferente longitud se llaman escalenos. Y aquí hemos clasificado 4 triángulos. Bien, veamos ahora ejemplos acerca del teorema de los triángulos isósceles. La definición de triángulo isósceles dice que dos de sus lados son iguales y un lado es diferente. En este caso, las líneas indican cuáles son los lados iguales. Como este tiene dos barritas y este tiene dos barritas, significa que estos dos son iguales. Entonces, este sería el lado diferente. Hay un teorema, bueno, el teorema de los triángulos isósceles dice que a lados iguales se oponen ángulos iguales. Es decir, si este lado es igual a este otro lado, llamémosle lado 1, lado 2, lado 3. Si el lado 1 es igual al lado 2, los ángulos que están enfrente también van a ser iguales. Miren, para este lado número 1, el ángulo que está enfrente va a ser el ángulo A, por decir algo. Este es el lado 2. El ángulo que está enfrente va a ser el ángulo B. Y este 3 sería el ángulo C.
El teorema de los ángulos dice que a lados iguales se oponen ángulos iguales. Cuando digo se oponen, son los ángulos que están enfrente. Por ejemplo, si estos dos lados son iguales, los ángulos que están enfrente de ellos también van a ser iguales. Es decir, que el ángulo B va a ser igual al ángulo A, porque están enfrente de los dos lados que son iguales. Otra cosa bien importante que hay que recordar es que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180. Es decir, si yo sumo el ángulo B más el ángulo A más el ángulo C, la suma de ellos tres siempre va a ser 180 grados. Este símbolo significa ángulo. Al sumar el ángulo A, el ángulo B más el ángulo C, al sumar esos tres ángulos, su resultado siempre va a ser 180 grados. Ese es el teorema del triángulo isósceles. A lados iguales se oponen ángulos iguales. Y al sumar los tres ángulos de adentro, el total de esa suma es 180 grados. Veamos acá. Tengo tres ejemplos donde vamos a determinar la medida de los ángulos restantes. Veamos. Aquí me está diciendo que este lado es igual a este otro lado. Entonces, si este lado, el ángulo que está enfrente, el ángulo A, para este lado, el ángulo que está enfrente, llamémosle B, y a este llamémosle C. Para el lado número 1, el ángulo que está enfrente es el ángulo B, y para el lado número 2, el ángulo que está enfrente es el ángulo A. Como estos lados son iguales, los ángulos que van a estar enfrente también van a ser iguales. Es decir, si este ángulo vale 65, el otro también va a valer 65 grados, porque a lados iguales se oponen, o sea, enfrente están ángulos iguales. Entonces, ¿cuánto va a valer el ángulo C? 65 más 65 da 130. 130. ¿Cuánto me falta para llegar a 180? Me faltan 50 grados. Porque al sumar, miren, al sumar el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C debe de darme 180 grados. Yo sé que el ángulo A vale 65 grados y yo sé que el ángulo B también vale 65 grados por el teorema del triángulo isósceles. Y por deducción, ¿cuánto me falta para llegar a 180? Me faltan 50 grados. Entonces el ángulo C va a medir 50 grados. Al sumar 65 más 65, 130. 130 más 50, 180 grados igual a 180 grados. Veamos el triángulo 2. Me está diciendo que este lado es igual a este otro, ¿bien? La raíz también diga cuáles son los lados iguales. Este lado es igual a este otro lado. Entonces, el ángulo que está enfrente a este lado vale 45. Entonces, el ángulo que va a estar enfrente a su lado igual, como a lados iguales se oponen ángulos iguales, el ángulo va a medir 45 grados. ¿Cuánto va a medir el ángulo que me hace falta? 45 más 45, 90. ¿Cuánto me falta para llegar a 180? Porque la suma de ellos tres tiene que dar 180. 45 más 45, 90. Para llegar a 180 me faltan 90 grados, porque 90 más 90 da 180. Si a este le llamo ángulo A, ángulo B y ángulo C, al sumar el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C debe de darme 180 grados. El ángulo A mide 45, el ángulo B mide 45 y el lado C va a medir 90 grados para que al sumar los tres me dé 180. Entonces, 45 más 45, 90 y 90 más 90, 180. O sea que los ángulos que me hacen falta mide uno 45, el otro mide 90. Veamos el tercer triángulo. Está diciendo que este lado es igual a este otro lado. Entonces, los ángulos que van a estar enfrente de estos lados van a medir lo mismo. Si este lado mide, el ángulo de enfrente mide 65, el ángulo que está enfrente al otro lado también va a medir 65 grados.
65 más 65, 130. ¿Cuánto me falta para llegar a 180? 50 grados. Significa que este ángulo va a medir 50 grados. Llamémosle A, B y C. Entonces veamos. El ángulo A es igual a 65 grados. El ángulo B también mide 65 grados. Y el ángulo C mide 50. Comprobando el teorema de los ángulos internos, al sumar los tres ángulos me debe dar 180. Veamos. 65 grados más 65 grados más 50 grados me da 180 grados. Entonces aquí tenemos 65 más 65, 130 más 50, 180 grados igual a 180 grados. Lo importante aquí es determinar que a lados iguales se ponen ángulos iguales y que la suma de los ángulos de adentro, los ángulos internos, siempre debe de ser 180 grados. Veamos otros ejemplos.